Hola, muy buen día. Agradezco muchísimo su presencia. El día de hoy tenemos el honor de estar con nuestros amigos Lorena Mercado, directora de evaluación de HTL, Richard Katzman, Managing Director de HBS México, y Patricio del Portillo, director CBRE Hotels México. Agradecemos muchísimo su presencia y quisiéramos comentarle que en este momento estamos tratando de identificar cuáles son las condiciones que nos van a permitir la reactivación en el sector hotelero post-COVID. Aquí la idea también es asociarlo a los análisis que nosotros realizamos todo el tiempo en las plazas habitacionales, en específico el mercado residencial turístico, en el cual pues nosotros encontramos una perfecta sincronía entre las condiciones del mercado residencial turístico y lo que de alguna manera es todo lo que lo ayuda a hacer, a crecer, a desarrollarse. En este caso, la industria hotelera, los servicios turísticos y una serie de otros componentes que tienen que ver con el crecimiento de la industria residencial vacacional. Aquí no sé si la presentación se está viendo bien. Aquí no sé si me pueden ayudar, porque yo la veo ya, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muy rápidamente, nada más comentar el punto en el cual pues nosotros hemos identificado que las diferentes crisis que han golpeado a la industria inmobiliaria, pues de alguna manera han podido ser menos o han permitido al sector recuperarse gracias a que el complemento de todos estos servicios, pues de alguna manera sigue impulsando el crecimiento. Algo muy importante es que pues todavía no nos recuperamos de la última crisis, la crisis financiera del 2008. Ahorita, en 2019, habíamos visto cómo se recuperaban paulatinamente el número de proyectos en los mercados, las ventas habían empezado a crecer y definitivamente, pues el impacto COVID se dejó sentir, pues ya fuerte en el último trimestre del 2020. La parte de las unidades en proceso que los proyectos pues van aportando según van ingresando a los mercados, pues se había también estado recuperando, se paró un poco, pero ya hasta finales, a principios de 2020, pero pues 2009 seguía con cierta salud. Lo que sí, esto, bueno, pues provocó que los inventarios decrecieran un poco, pero pues finalmente también la industria no está al nivel de oferta que teníamos en el 2008 o antes del 2008. Aquí las ventas mensuales por proyecto iban pues bien hasta 2019, en el que prácticamente en todos los segmentos precio de la vivienda vacacional encontramos un decremento. Sin embargo, bueno, pues esto de alguna manera no fue bien recibido en los precios. Ellos siguieron creciendo en prácticamente todos los segmentos de precio y esto pues de alguna manera afecta también a las otras. Los mercados pues han tenido una fuerte variación en función de su estructura de ventas. Aquí vemos como Cancún, Vallarta, Tijuana, Acapulco, Los Cabos y Mazatlán, que Mazatlán anteriormente no figuraba, hoy día son los mercados más importantes. Sin embargo, el desarrollo turístico vacacional en términos de la vivienda residencial de vacación, pues realmente depende de todos los servicios turísticos. Si el cliente potencial no tiene una experiencia realmente buena del destino y todos los servicios que lo rodean, la probabilidad de que regrese y pase de ser un visitante a ser un residente, pues definitivamente pues es bastante baja. Entonces, definitivamente dependemos como mercado, como industria residencial turística, de todo lo que los servicios principalmente de hotelería que dan esa experiencia plena de los destinos turísticos dependen. Entonces, en este foro lo que queremos preguntarle a nuestros expertos es, ellos cómo venían viendo el desempeño de la industria hotelera, ellos cómo habían estado percibiendo que estas condiciones económicas en el país al término del 2019, que de alguna manera no fueron del todo favorables, impactaron en el sector hotelero. Entonces, quisiera pedirle a Lorena si nos pudiera comentar al respecto y posteriormente los demás nos pudieran apoyar a ver, a comprender de dónde venimos en esta situación. Por favor.
No tenemos audio, arquitecta Lorena. Bueno, creo que ahora sí, ¿verdad? Bueno, repito. Muchas gracias por la invitación, Claudia, y pues un gusto estar con Patricio, con Richard, y agradecer a Jean la dinámica que ha generado con su equipo para informados a todos de lo que está pasando mientras estamos en casa. Y no sé si hubiera oportunidad de rápidamente darte unas gráficas que estamos viendo para ver de dónde venimos, cómo estábamos. Por supuesto. Perfecto. Bueno, pues nosotros en Horwath voy a tratar de... Perfecto. Pues somos una empresa internacional, estamos en 36 países, con 46 y 2.500 consultores, que eso ayuda muchísimo en situaciones como estas, disruptivas, inesperadas, podamos rebotar con los expertos de otros países y ver el fenómeno de una manera global, como es esta pandemia. Pues es Horwath, tiene el conocimiento local y también internacional. Tengo algún... Ok, perfecto. Esta aportación del sector turismo en el PIB mundial, pues es de un 10.3% a la economía. Realmente siendo que al ser el sector más afectado con esta pandemia, pues tuvimos un sector que aporta muchísimo no sé si me pudieran ayudar a ir pasando las presentaciones, no puedo, perfecto. Bueno, ¿y de dónde veníamos? El ranking mundial del turismo internacional, pues 2008 y 2019, México tuvo una posición de un 7º lugar en llegadas de turistas internacionales, y por ingresos en 2016 un 16 y un 17, un lugar bastante bueno, sobre todo que se ha logrado ser de las mejores opciones en turismo. Y a nivel global, pues bueno, el Medio Oriente tiene un crecimiento de la oferta preponderante, pero México a nivel local es superado por el Caribe, que también está teniendo un crecimiento de la oferta. Ok, pues habitaciones disponibles en Latinoamérica. México tiene cerca de 800,000 habitaciones, seguido por Brasil de 541,000 habitaciones. También somos muy importantes en Latinoamérica. Y en México, ¿qué significa el turismo? Bueno, en estos principales indicadores económicos vemos que pues ya tenemos un 3.3% de el número en el 2020. Tenemos una economía estable, pero al último reporte tenemos un menos 2%, o sea, tenemos una aceleración ya muy visible. Perfecto, en el PIB nacional, pues tenemos casi una década aportando un 8% a ese PIB nacional con el sector turismo, y ese sector turismo es una diversificación de ingresos regionales y locales en la economía de los lugares. Esa es la gravedad del caso, ¿no? Tenemos alojamiento, transporte, la movilidad es lo que más ha sido afectado en esta pandemia. Directamente el turismo tiene mucha relación interpersonal, se tiene que apoyar en una cadena de valor, y finalmente es la razón grave que ha tenido el sector, porque depende de todos estos pasos para poder lograr una economía pujante. Muy bien, pues las 10 principales mercados que veíamos en México, muy de la mano de la información que nos acaba de presentar Claudia, pues tenemos Cancún, que a final del 2019 pues tenía ese liderazgo, pues tiene un reconocimiento internacional, una ubicación estratégica. Pues, tiene el acceso aéreo de las principales capitales del mundo, ¿no? Seguido por Vallarta, que con la zona de Riviera Nayarit está
haciendo una sinergia bien interesante, y Los Cabos. Aquí la gráfica no le seguimos. Muy bien, pues las métricas de la hotelería pues nos señalaban la ocupación a 2019 de la ciudad, por ejemplo, de la ciudad de Tijuana, que va muy de la mano de la afectación que ha tenido el COVID, pues es por esa interacción, flujo de visitantes que recibe. Tijuana está en el 67% de ocupación, traía una tarifa promedio de 1,400 pesos. La Ciudad de México también tiene una ocupación importante de un 66%, todo eso 2019. Y bueno, las métricas de los destinos de playa, pues liderando Cancún. Sin embargo, es bien interesante ver lo que pasaba en Los Cabos, ¿no? Con un 55%, pero tenían una tarifa promedio diaria de 5,900. Es el turismo más alto, de nivel más alto que tenemos en el país. Vallarta y Cancún, pues más o menos están con ocupaciones de 66-70% a finales de 19. Y bueno, a la pregunta específica que nos hacías, Claudia, pues veíamos que ha habido un aumento en la oferta de habitaciones disponibles, pero pues estaba cayendo tanto la demanda como la ocupación, como la tarifa en 2019, pues por muchos factores y muchos retos que se tuvieron que enfrentar en ese periodo, así como vimos la desaceleración en la industria de la construcción, pues en el turismo también en situaciones, pues quizá el sargazo que hizo que hubo una desaceleración en Cancún, pero bueno, todo estaba preparado para que en 2020 pues quizás siguiera con esa tendencia un poquito a la baja, pero nada que pudiera representar lo que estamos viendo el día de hoy. Así estábamos antes del pre-COVID, Claudia. Muchísimas gracias, Lorena. Richard Katzman, no sé si nos pudieras dar tu punto de vista de dónde estábamos, creo que ya Richard se salió, ¿verdad? ¿Tuvo algún problema? Sí, yo creo que tuvo un problema técnico. Bueno, Patricio, discúlpame y no sé si nos pudieras apoyar en darnos tu punto de vista de cuáles serían las condiciones en las que estábamos parados al cierre del 2019 Claro. ¿Estábamos listos o no estábamos listos para enfrentar esta crisis sanitaria? Claro, gracias, Claudia. Gracias a ti y a Lorena por las presentaciones. Creo que fueron muy instructivas para abrir la conversación, en donde fue claro que México tenía de un tema estructural importante en el 2019, en donde el crecimiento que se dio entre 2008 hasta 2018 fue un crecimiento bastante importante, sobre todo pensando que venía saliendo de la crisis de 2008-2009. 2018 todavía logró ser un muy buen año para los hoteles. 2019, debido a ciertos temas estructurales del país, como es el tema de la inseguridad y el tema del sargazo que bien mencionaste, produjo algunos temas en cuestión de tarifa. Otra de las cosas que también afectó al mercado en su momento fue el crecimiento en algunas plazas de la oferta. Estoy hablando de lugares como el norte del país o el Bajío, donde hubo un crecimiento desmedido de hoteles de negocio en esas zonas, así como lo pudimos ver también en las gráficas que ustedes presentaron, un crecimiento importante del número de llaves en Cancún, Riviera Maya. En el tema de hoteles de lujo, por ejemplo, en Cabos, se dio el caso de apertura de varios hoteles de lujo al mismo tiempo, cosa que trajo un poco de presión en el mercado y baja de ocupaciones, más que de tarifas. Creo que esto se venía ya gestando durante el 2019 y se pudo ver en los números finales del año, sobre todo en los ADRs, y hubo mercados que fueron muy buenos, llegando a nuevos récords, y hubo mercados que ya traían problemas que se podían notar, y ya para 2020
el primer trimestre ya se veía bastante afectado y los números en los Pace Reports y en los número de transacciones que se veían en Capital Markets para 2019, la segunda mitad del año, se vio una disminución considerable con respecto a años anteriores. Para el primer trimestre, como mencionaba, ya se veían algunos temas de ocupaciones para los hoteles, cosa que se agravó con la entrada del COVID y el lockdown a nivel mundial. Muchísimas gracias, Patricio. Antes de que salieras, Richard, estábamos pidiéndote nos pudieras compartir en tu experiencia y en los análisis que HBS realiza en todo el país, en todo el mundo, cuáles pudieran ser las condiciones en las cuales estábamos parados antes de que llegara esta crisis sanitaria. Sí, y perdón por una pequeña falla técnica, esperemos no se repita. Muchas gracias a todos, gracias Claudia, a Gina, sé que todo el equipo de Softec por la invitación a participar con ustedes, a Lorena, Patricio, un gusto compartir. HBS también es una firma global, estamos por todo el mundo haciendo estudios de mercado, de factibilidad, evaluaciones, consultoría estratégica, todo lo que hay en torno a la industria hotelera y del turismo. En México realmente estamos activos pues, en absolutamente todas partes del país y de aquí de la Ciudad de México abordamos también todo lo que nuestra compañía hace en Centroamérica y en Sudamérica, lo cual nos da una vista panorámica al igual que a mis colegas. Yo quisiera, sin presentar láminas, pero tal vez de la información que presentó Lorena, tal vez también tomar eso como una base para tratar de describir de manera un poquito distinta parte de lo que ella comentaba. En nuestro análisis de los 800,000 cuartos aproximadamente contabiliza Sectur en sus bases de datos. De bases de datos de nosotros hay aproximadamente un poco menos de la mitad, unos 358,000 habitaciones que digamos forman parte del ambiente de inversión tanto en zonas urbanas como de turismo. De esas hay unas 157,000 que están en los destinos de playa y que es aproximadamente un 43%. Y el resto repartido entre las zonas urbanas. Entonces, a diferencia de muchos países, y esta es una gran fortaleza de México, que es parte del mensaje, de estas 358,000 llaves que van desde un One o desde un City Express hasta un Four Seasons, hay unas 68,000 llaves en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, unas 138,000 en todos los otros centros urbanos, en fin. Tenemos en México una industria hotelera de ciudad muy robusta y muy ordenada, muy sofisticada, y tenemos también en México una industria hotelera vacacional sumamente sofisticada. Ese no es el caso en Dominicana, no es el caso en Jamaica, ese equilibrio no lo hay en todas partes, ¿de acuerdo? Ese es un tema que hay que mantener con fortaleza. Tenemos en México, y no les enseño la lista, pero los que quieran tomar contacto, pues búsquenos y compartimos más información más detallada. Pero en México hay cualquier cantidad de operadores, tenemos dueños muy sofisticados, desde hoteles independientes hasta hoteles de marca de todo tipo, que son desarrolladores de muy alta calidad, que están escuchando la sesión y que muchos de ellos hombres también, o están en el mercado de oficinas también, o en los centros comerciales. Tenemos un mercado inmobiliario muy sofisticado. Tenemos grupos operadores y marcas en México en pocas partes del mundo. Y tanto de compañías domésticas como de compañías internacionales. Finalmente tenemos mercados de capital que han madurado mucho en los últimos 10, 15 años, es decir, de tener créditos hipotecas, a tener fondos de inversión, a tener fibras, a tener secades. Entonces yo comentaría de dónde venimos. Venimos de un mercado sumamente bien posicionado con respecto a sus mercados principales, que son Estados Unidos y Canadá, bien posicionado a nivel mundial. Insisto un poco en esto de los hoteles, porque si bien
nuestras playas y nuestros centros arqueológicos y nuestros campos de golf. Si bien todas esas cosas hacen destino, la calidad del producto, de la atención que recibe la gente, esas cosas también hacen destino. O sea, nos visitan porque los hoteles, el producto hotelero también hace destino, ¿no? Entonces yo lo que comenté, estamos en una industria robusta, sólida, pasando un muy mal momento, que ya hablaremos de eso, que combina y tiene una fortaleza tanto en el ámbito de negocios como en el ámbito vacacional, y esa combinación de cosas nos da una base muy sólida para una recuperación que será a todas luces difícil, que lo iremos comentando. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente, pues al parecer, a pesar de que externamente las condiciones económicas en México no habían estado dando los mejores indicadores de desempeño al cierre del 2019, pues esta diversidad, esta pues complementariedad de todos los servicios y el resto de las industrias que apoyan pues todo lo que tiene que ver con la hotelería, nos podrían estar favoreciendo. Sin embargo, pues el cierre de las actividades turísticas fue un hecho, fue lo primero que tuvimos que sufrir a raíz de esta crisis sanitaria. Y entonces a mí me gustaría preguntarle a Lorena, ¿cómo describes las afectaciones? ¿Qué es lo que en específico están pasando los hoteles y todos los servicios que de alguna manera los complementan hoy día? Nada más abre tu micrófono, por favor. Súper. Listo. Pues básicamente esta crisis nos sorprendió. El primer factor fue el sorpresa y pues nadie estaba preparado para esto, ¿no? El segundo afectó la movilidad y con eso todo el sistema de transporte. En los primeros días de esta crisis empezábamos a escuchar con sorpresa, se habían cerrado fronteras, que Europa ya no estaba recibiendo aviones. Entonces, todo esto pues va directamente contra el turismo. Sin duda, el siguiente factor pues son la viabilidad económica de los hoteles. Cada día que está cerrado un hotel es un dinero que no se va a recuperar, ¿no? Y atrás de esos hoteles hay grandes inversiones económicas y hay una cadena de valor muy valiosa. Normalmente el personal de hotelería es un personal muy especializado, bien tiene pues un ingreso, un sueldo establecido, formal, pues depende muchísimo de las propinas, ¿no? Entonces es una derrama económica y nacional que ha sido afectada internacionalmente, ¿no? Como otras crisis diferentes, unos eran financieras, otras climáticas, quizá algún tema político, como le pasó a Turquía, ¿no? En aquel año que hubo golpe de Estado, que vulneran el país, pero al ser una situación global, creo que finalmente está llegando a los bolsillos de los empresarios, de las instituciones bancarias y de los empleados del turismo, ¿no? O sea, esa básicamente es la mayor afectación, cómo hacer viable una industria que genera tanto y interesante en esa cadena de valor y a un cierre total, ¿no? Claro. Bueno, aquí me gustaría preguntarle a Patricio si considera que los efectos han sido similares en todos los puntos de la cadena o existen eslabones que se han visto afectados de una manera que probablemente no se recuperen, y eso, como comentábamos en el ecosistema de esta industria, pues debemos preocuparnos por restablecer, ¿no? Sí, mira, gracias. Yo te diría que ahorita todavía empieza a ser muy temprano para entender todas las implicaciones de esta pandemia. Yo creo que hay ciertas cosas que podemos tener en base a la experiencia que se está dando en otros países, tales como Europa, que ya abrió, entonces se puede ver muy claramente la afectación. Pero yo creo que en México, hasta que no abramos completamente, no vamos a poder determinar realmente la afectación de la cadena completa. Al día de hoy te puedo decir que, por ejemplo, en el mercado de capitales existe un gran spread entre la compra y la venta, es decir, en las valuaciones de los diferentes activos, por lo que veremos muy pocas transacciones.
En el tema del dinero de los bancos, todavía los bancos están analizando el tema de la apertura de créditos. Tuvieron pláticas con sus diferentes clientes en los pasados 3-4 meses, extendieron, dieron periodos de gracia y nuevas líneas de crédito para poder sobrevivir a esta pandemia, pero estas condiciones se terminan en diciembre, entonces es muy probable que afecte de manera importante a muchos propietarios de hoteles, ya que cuando abran, si es que abren, porque muchos están pensando abrir en septiembre, octubre todavía, no necesariamente significa que alcancen a cubrir los pagos de los intereses y entonces van a tener que volver a renegociar con los bancos. Entonces, nosotros estamos previendo que probablemente haya un tema importante hacia las estructuras de quiebra, tristemente hacia finales de este año, principios del que sigue. Esperemos que no sea el caso. Ahorita ya hay ciertos propietarios de hoteles que han decidido ya no abrir ciertas ubicaciones o retrasar las aperturas dependiendo de cómo se vayan dando los mercados. Entonces, esto en automático genera un ruido muy importante dentro de la cadena y se va yendo para atrás, en donde no van llegando los turistas, entonces va afectando también a las líneas aéreas, también va afectando a los proveedores de servicios. Ya hay restaurantes y marcas y cadenas que han sufrido bastante con esta pandemia. Muchos están ya en temas de reestructura fuertes, algunos saldrán, algunos ya no saldrán. Entonces, yo creo que los efectos reales de la pandemia los podremos estar sintiendo hacia el primer trimestre del próximo año. Claro. Richard, no sé si tú nos pudieras compartir desde tu punto de vista el efecto que consideras que ha sido más fuerte o en qué sectores. Nos comentabas anteriormente de esta diversidad y de esta estructura bastante fuerte que tiene toda la industria hotelera en México. ¿Tú en dónde ves que existen mayores debilidades y por lo tanto peores efectos hoy día? Sí, nosotros, bueno, los efectos son, como lo comentaban mis colegas, han sido parejos para todo el mundo, pero como son dos mercados distintos, los drivers son distintos, ¿no? Okay. Y esos mismos drivers son los que nosotros estamos analizando con mucho cuidado para tratar de orientar a nuestros clientes acerca de cómo puede venir una recuperación. Entonces, concuerdo con mis colegas, las primeras semanas, meses fueron de suspender operaciones, lidiar con temas laborales, que se ha dicho de paso que entre grupos propietarios y grupos sindicales también hubieron conversaciones que creo que ayudaron a mantener durante un plazo los temas a flote. Como comenta Patricio, los bancos se dedicaron a recalendarizar muchos de sus créditos, pero más adelante verán reestructuras más fuertes. Pero el tema es el siguiente, los drivers en el mercado de negocios, principalmente en el centro y el norte del país, principalmente, no exclusivamente, los hay también en el Golfo y los hay también en la zona más agrícola, pero en la zona más industrializada, en el centro y el norte del país, simplemente al cerrarse la producción industrial, hemos convertido en un país de exportación manufacturera, en la medida en la que se puedan restablecer y se vayan abriendo operaciones en la parte manufacturera, claro, eso va a ayudar. Entonces, los drivers ahí son de la industria manufacturera y en tanto eso se cierra, se detiene la hotelería, claro, de negocios, ¿no? Y la parte que comentábamos, el tema de aerolíneas, es que en tanto no se resuelva el tema de salud, que el tema de aerolíneas afecta a los destinos turísticos. Hay dos tipos de destinos, los que puedes llegar en auto, que son aquí y en Estados Unidos y alrededor del mundo los primeros que se restablecen. La gente está buscando salir en algún momento a un lugar que sea seguro, lo puede hacer primero de manera sienten más controlada. Empiezan a haber muchos protocolos en las cadenas hoteleras, en los aeropuertos, en los aviones, en toda la cadena para que de puerta a puerta puedas hacer un viaje seguro, pero y lo que observamos es que tanto las cadenas de hoteles de negocios han implementado un calendario de apertura ya de sus hoteles, siguiendo los lineamientos de los semáforos en cada lugar,
y por igual con certificaciones, con protocolos de higiene, de limpieza, en los destinos hoteleros vacacionales también ya ha habido una calendarización de aperturas. Al mismo tiempo, si te asomas a Los Cabos o a Cancún, ya está calendarizado también y va aumentando gradualmente el número de vuelos, el número de apertura de vuelos de distintos lugares, ¿no? Podemos entrar en más detalle, pero es el punto, y eso va a ir creciendo paulatinamente. Los case studies, digamos, a nivel mundial de este tema de apertura son Las Vegas y Orlando, lugares de ese tipo. La diferencia es que a esos lugares, en un radio de 3-4 horas, llegas en coche de muchos lugares, a Cancún ¿no? Entonces, va a haber una diferencia. Entonces, están afectados en la zona centro y norte del país, principalmente porque se detuvieron los negocios, y en la zona vacacionales porque se detuvieron los vuelos, ¿no? Entonces, están afectados igual. El chiste es ver los drivers de cada cosa para ver cómo se recupera. Claro. Ahora, ¿consideran que existen situaciones, apoyos, políticas, no tanto del gobierno, porque bueno, sabemos que no necesariamente se han difundido, se han puesto en marcha, pero que asociaciones u organismos empresariales estén ejecutando ya mismo para poder apoyar pues sí, a las empresas de cadena reconocidas y que cuentan con una estructura sólida, pero también al resto de los que contribuyen a dar este servicio turístico. No sé, Patricio, si nos pudieras comentar al respecto. Sí, yo creo que, eso creo que no es noticia para todos, el problema de apoyos gubernamentales. Los empresarios han buscado juntarse para poder lograr un sostenimiento de la industria, en donde ha habido esfuerzos conjuntos, sobre todo, por ejemplo, de las cadenas hoteleras, para crear, por ejemplo, generar protocolos de atención hacia los clientes y apertura de los hoteles, y se han generado muchos protocolos muy interesantes para que haya una uniformidad dentro de los protocolos de los hoteles y de los restaurantes. Ahora, aparte de esto, también ha habido esfuerzos de los propietarios para platicar con los bancos y con las instituciones internacionales para poder generar créditos en mejores condiciones, y ha habido de las asociaciones de hoteles por destinos y algunas veces también apoyados por los gobiernos locales, de pláticas con las aerolíneas para ver el tema de vuelos. Claro. Richard, no sé si tú nos pudieras comentar al respecto de estas políticas. Yo agregaría que hoy anunció hace ratito, ¿no? Cuando entramos a la llamada, anunciaba la Secretaría de Turismo a través del secretario Torruco, un sistema de financiamiento público-privado de 11.4 mil millones de pesos que van a la industria. Ha habido un reclamo por parte del sector privado en la industria, en toda la cadena de la industria, por este tipo de apoyos. Finalmente se ponen en marcha con apoyo de la banca privada, de Bancomext y de Dafin. Bancomext en particular tiene mucha experiencia. Esto ya lo implementaron en la crisis financiera, en el Great Recession de 2008-2009, con mucho éxito, y hasta donde entiendo, porque esto estaba pasando cuando nosotros entrábamos aquí al aire, pues son apoyos justamente para ayudar a darle aire, darle tiempo a los distintos tipos de negocios. Entonces yo creo que hay de dos sopas: uno, lo que es los financiamientos formales de los que hablábamos con la banca en México internacional, y segundo, este sistema de apoyos que es un poco para toda la cadena productiva en la industria hotelera y de turismo. Habrá que ver cómo se implementa. Lo cierto es que Bancomext en particular tiene mucha experiencia con eso y lo hizo muy bien la última vez, y ojalá que puedan implementarlo de esa manera. Me parece que es muy productivo, ¿no? Y como comentaba Patricio, yo creo que la banca juega un papel importante en la siguiente etapa, ¿no? Hasta donde podrán flexibilizar un poco sus programas de financiamiento. Es importante señalar, los hoteles que llamamos de servicios selectos o servicios limitados, que van desde un Fiesta Inn, un Courtyard, a un Fairfield Inn, un Hampton Inn, a un One,
no necesitan ocupaciones muy elevadas, necesitan ocupaciones desde un 25%, un 30, 35%, para tener un break-even operacional de sus operaciones. Lo que pasa es... Yo creo que se congeló un poquito. Ojalá regrese. Sí, está congelado. Claro. Bueno, en lo que... ya se está restableciendo. Te perdimos un ratito, Richard. No sé si fue de mi comunicación, en fin, decía Sí. que las ocupaciones de los hoteles de servicios selectos limitados tienen a ser, para cubrir sus costos operacionales, tienen que estar entre un 25 y 35% de ocupación. Para hoteles de servicios completos requiere una ocupación más elevada, pero la parte vendrá en el financiamiento. Entonces sí empiezan a haber apoyos de gobierno y mucho quedará en manos de las reestructuraciones que la van. Claro. Excelente. Lorena, a mí me gustaría preguntarte, dado que hay algunos destinos que ya han iniciado la reapertura, ¿consideras que esta situación de semáforos en las que estamos hoy día pudiera tener algún efecto negativo en cuanto a que algunas entidades están en un semáforo, otras en otro, y el riesgo, obviamente, de una segunda ola de contagios para este gran esfuerzo que se está realizando por algunos establecimientos, algunos destinos para restablecer sus operaciones? Sin duda es un reto grandísimo. Quisiera nada más tomar un poquito las asociaciones, los organismos, claro. Las instituciones de turismo. Fue fundamental el apoyo que se brindó, la información a que se tuvo acceso en los días inmediatos del cierre por la pandemia, y creo que las alianzas que se han hecho han sido fundamentales. En la presentación que les voy a dejar, ahí vienen todas las empresas donde algunos se aliaron con instituciones educativas, otros con grandes productores de limpieza, hicieron grandes alianzas para determinar esos protocolos muy de la mano de la Organización Mundial del Turismo. Pero lo más importante que yo veo en esto es que todos hacia generar la confianza. A ver, ¿qué ha pasado en estos lugares que se ha abierto, donde la gente que estaba deseosa de regresar al turismo, porque creo que todos extrañamos la playa, los que nos quedamos en esta pandemia recluidos de la ciudad, hemos estado con ese deseo de viajar, ¿no? Y esto, pero sin duda estamos brincando hacia un segundo paso cuando no se ha resuelto lo que nos confinó, ¿no? Y entonces es recuperar la confianza, aún en las circunstancias actuales donde la industria se está moviendo literal con un semáforo, para los grandes empresarios y pues una estructura que, como bien lo señalabas, que puede resolver y ser más resiliente a esa instrucción. Ya cambiamos semáforo, mañana abrimos, quizás sí, pero la está compuesta por más de un 50% de empresarios independientes con un trabajo muy cercano con las cámaras, pues pueden lograr aumentar estos protocolos para generar esa confianza y regresar. Y lo que se ha estado observando en las últimas semanas es que se abre, hay un 30% de disponibilidad de habitaciones al no haber sido declarada actividad preponderante el turismo, y pues quizá la operación salga más cara para el mismo operador turístico, al hotelero, tener abiertas esas y todo lo que implica, todos los gastos que tiene que hacer. Por eso es que algunos han decidido estar cerrados, como mencionaba Richard, ¿no? Es un tema de flujos, y mientras no aparezca esa vacuna, creo que vamos a tener un escenario semejante. ¿Qué se ha visto en Orlando? Pues que se abrió Disney y bueno, hubo otro día un repunte de contagios. Pues también tuvo un regreso a la nueva normalidad, con algunas restricciones de ocupación en los restaurantes, con iniciativas muy
muy ingeniosas, como hacer pequeños privados para las familias, pero todo eso implica un gasto adicional viniendo de una crisis, ¿no? O sea, realmente no está fácil el regreso y el generar la confianza a los usuarios que permanecen en casa. Claro, sí, va a ser algo difícil. Bueno, para cerrar este tema de dónde estamos, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. De lo contrario, bueno, quisiera... claro, Nada más una cosa, propiedad. Creo que es bastante importante mencionar al día de hoy. Por ejemplo, ayer estaba platicando con algunos propietarios de Cabos el tema de cómo está regresando el turismo americano, porque mencionar que dentro de las preferencias del mercado americano no está el viajar hacia o Europa durante los próximos 18 meses, aunque haya la mayoría de los americanos van a pensar, igual que canadienses, viajar intracontinental. Claro. Y mientras más cerca, mejor. Entonces eso va a beneficiar sobre todo ubicaciones turísticas tales como Cabos o Cancún en su momento, dependiendo de la costa que estemos hablando. Y dentro de esto, los protocolos que se están implementando para turistas que están llegando o están saliendo, creo que es importante mencionarlo. Todos los esfuerzos que se están haciendo ahí sí de la mano de los gobiernos para hacer un testing de los turistas que están llegando a nuestro país. Hay protocolos en algunos hoteles donde cada huésped, de hecho, lo están haciendo una prueba rápida y en 48 horas están entregando resultados a estos huéspedes, porque de hecho Estados Unidos también está pidiendo que para regresar a Estados Unidos tienen que estar seguros que no están. Y eso va a evitar también mucho la contaminación entre países, que es un tema, yo creo que ha estado en las noticias en los últimos 15 días o 3 semanas, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces pasamos al siguiente tema, que de hecho es el tema de este seminario. A mí me gustaría apuntar que dentro del ámbito económico nacional y todas las elucubraciones que se hacen acerca de cómo va a ser la recuperación, qué tan rápido va a ser, pues algunos analistas apuntan a que va a tener una forma de palomita, de V, de W, de L, y que esto, bueno, definitivamente va a ser pues muy determinante en el tiempo que todavía nos va a estar tomando llegar a los niveles de desempeño que teníamos o cercanos o favorables para la rentabilidad de todos los negocios. Pero pues también a mí me gustaría conocer su opinión acerca del modelo que consideran que podría estarse dando en la industria hotelera. Como bien decía Richard, la gran diversidad que tiene esta industria geográfica, de tamaños, de consolidación, de servicios, etcétera, pues definitivamente hace esto una pregunta bastante difícil, pero aquí me interesa mucho conocer ustedes qué ven en cuanto a lo que podría estar mejorando las condiciones sobre las cuales estarían desempeñándose la industria hotelera en sus diferentes estructuras. No sé si Richard nos pudieras comentar. Sí, muchas gracias, Claudia. Mira, nosotros lo que efectivamente estamos ya haciendo proyecciones para clientes de nosotros que tienen proyectos nuevos o que tienen proyectos que están reconsiderando, que están actualizando. Vemos en términos generales más una recuperación en forma de palomita en general, pero lo que tienes por mercado es muy distinto cada lugar. Entonces, realmente en cuanto empieza a activarse realmente la parte industrial, es decir, manufactura de autos, televisiones, línea blanca, o sea, todas las cosas que exportamos, y que son el sustento de los vivenderos que nos escuchan y de mucha otra gente, ¿sí? Sí. Eso va a provocar que empiece a crecer y se reconstruyan un poco las capas de demanda que hay para los hoteles, ¿no? Entonces, los drivers son muy claros, ¿no? En cambio que para el tema de turismo, pues va a ser así
final del tercer cuarto y durante el cuarto cuarto, ya vengan siguiendo los protocolos de los que hablábamos yo, ¿no? Hay evidencia, esta crisis es distinta a otras, ¿no? Lo que es muy claro, tanto en Estados Unidos como en México, como en otras partes, es que en el Great Recession de 2008-2009, lo que sucede es que tienes un bajón muy, muy rápido. La recuperación, cuando se dan las condiciones, empieza muy rápido el primer cachito de la recuperación, y luego viene un tema que es más gradual en lo que se reconstruye y regresas a los niveles en los que pensabas que estabas medido en la industria hotelera por ocupación tarifa o RevPAR, ¿no? Que es ingreso por cuarto. Entonces sí vemos en la mayoría de los mercados de negocios en una recuperación que puede llevar, que debe de empezar muy rápidamente, pero para llegar a donde pensamos que estábamos, puede llevar unos 3 años más o menos. Y en la parte turística, también hay otro elemento aquí que es importante, en todos estos mercados y cuando se miden estos periodos de recuperación mercado por mercado, pues depende también de qué producto viene en camino. Y hay lugares en México donde no viene tanto producto en camino y hay lugares donde sí viene mucho producto en camino, Cancún, Rivera Maya, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entonces habrá que ver, todavía no está claro, lo que es claro por parte de la banca es que los proyectos ya van fondeados, y comprometidos, siguen su curso. Los que están en pipeline, empiezan a ver algunos, tenemos conocimiento de algunos que se siguen viendo, pero lo que es cierto es que todo ese proceso de pipeline se irá demorando y algunas cosas tal vez se dejen de hacer en un futuro próximo, que también ayudará a los que tienen hoteles en marcha en su recuperación, que no venga tanta oferta tan rápida, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Vemos más una recuperación en forma de palomita, desde nuestro punto de vista. Para terminar de redondear tu opinión, me gustaría saber si percibes que algunos de los sectores que acompañan a los servicios turísticos tienen algún rezago importante que, aunque todo lo que estamos platicando de apoyos, asociaciones, protocolos, se eche en marcha, pues va a haber quien se quede atrás y que esto genere un rezago, un lastre para la recuperación de cierta industria en cierto lugar. No sé si tú ubicas algún elemento que pues nos tenemos que preocupar por él para poder pues dar por sentado que pues las cosas podrían transitar adecuadamente. Mira, yo creo que los drivers de este negocio, de la parte, los drivers del negocio en los mercados de negocios, son las industrias, ¿no? En el centro y norte del país, la más manufacturera, en tal vez el corredor noroeste del país, más agro y agroindustrial, en la parte del Golfo más de energía, ¿no? Y esos son tus drivers y el comportamiento de los hoteles tiende a estar correlacionado con lo que está sucediendo ahí. En los mercados vacacionales los drivers son otros, es realmente la calidad de producto que tienes un muy buen producto, y el acceso que pueda tener la gente para llegar ahí, y luego temas de orden, de seguridad, y demás. Entonces, en la medida, en los centros turísticos importantes, en la medida en que lleguen los vuelos y los hoteles vayan bien, le va bien a los taxistas, a los restauranteros, a toda la cadena de producto. Y ojalá que los apoyos que vienen por parte, y que sospecho que es así, es para esa capa de la industria que ahorita es la que más apoyo necesita tal vez de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar viendo por drivers y por tipos de industrias, pero los drivers son muy distintos en los centros de negocios y en los centros vacacionales. Claro, muchas gracias. Lorena, a mí me gustaría preguntarte lo mismo, ¿cuál es la estructura de recuperación que tú percibes que podríamos estar teniendo en la industria hotelera? Pero adicional a la pregunta que le hice a Richard acerca de, pues, ¿qué eslabón de la cadena ve más débil? A mí me gustaría preguntarte cuáles serían los mayores riesgos que tú ves que estas recuperaciones o estas previsiones de recuperación estarían pendiendo sobre la cabeza de la industria, sobre los sectores o los servicios que la complementan. Muy bien, Claudia. Pues básicamente traíamos un problema bien importante de conectividad.
todos los empresarios de la industria, era principalmente la demanda, ¿no? Más vuelos, más visitantes a los lugares, y esa conectividad pues también se ha visto afectada, y lo hemos visto y seguido de la mano de toda la información financiera de las aerolíneas mexicanas, que traen problemas para salir adelante, que traen ya regreso de aviones que estaban en arrendamiento, no hablo del presidente, de otros, pero estos aviones es el principal tema, y tenía la industria también alertas por las plataformas de hospedaje de Airbnb, ¿no? La queja que decían constantemente es que las plazas que llegaban a este turístico, pues algunas se desviaban a estas plataformas, y en un entorno donde tenemos un bono demográfico en edad productivos, jóvenes que buscan este turismo de experiencias, era un reto para la industria, para los hoteleros, poderse reinventar, usar la tecnología, el marketing digital, los influencers para hacerse de mayores visitantes, y ir en una postura disruptiva contra el ciclo, ¿no? Entonces ya tenían varios retos que en mucho fueron el resultado de estos números que estuvimos viendo en un principio. Creemos que en principio escuchaba a investigadores del CIDE y del ITAM, los análisis de la palomita, de la W, ¿no? Que no nos gustaría, pero quizá pudiera hacer apertura de regreso con un tema de pandemia y volver a subir, que así lo estamos viendo realmente con estos semáforos, ¿no? Un día estamos naranjas, otro día bajamos, y tanto la ciencia y la salud pues va avanzando con la vacuna. El mismo secretario de Turismo veía la recuperación del sector en el 2000, ¿no? Como una meta de volver a niveles, aunque siempre el regreso y la reactivación pues se va realizando de una manera paulatina, y que no hayan quitado los fines de semana largos, que eran un gran incentivo para destinos tan importantes, pero que tienen una conectividad y no tanta oferta hotelera como San Miguel de Allende, que ahorita está cerrado, o quizá Oaxaca, que era un destino bien interesado, teniendo un comportamiento positivo, y que son de las zonas viables de visitar en esta tendencia primera que va a ser el viajar en coche, ¿no? Como ese generador de confianza, destinos cortos, quizá Querétaro. Eso en cuanto al turismo de entretenimiento nacional, pero lo que vimos las semanas pasadas también con el TEMEC, pues fue muy buena noticia, ¿no? Que aunque estas plataformas pues no nos desplazamos, desde nuestra casa nos conectamos, muchas partes de la industria van a tener resuelto esa movilidad, aunque la técnica no, la científica tendrá que ser presencial, y pues es interesante porque todavía esa industria pues tiene muchísimas, la maquiladora y la especializada en aeronáutica automotriz, pues presenta un área de oportunidad para la zona centro. Claro. Muchísimas gracias. Patricio, por último, me gustaría conocer tu opinión acerca de cómo percibes que podría llegar a ser esta estructura de recuperación, pero también añadir a tu comentario qué oportunidades ves dentro de todo esto. Definitivamente es difícil ver lo positivo, pero me gustaría que nos apuntaras a algunas cuestiones de oportunidad para los operadores, para los desarrolladores turísticos que de alguna manera, como te decía, en este ecosistema, pues se tendrían que estar pues asociando o de alguna manera viendo cómo se desarrolla la industria hotelera para también ellos revisar cómo podrían desempeñarse. Sí. Claro, a ver, primero hay que recordar que en todas estas crisis hay ganadores y perdedores siempre. No de la industria, no es el fin del mercado. Yo creo que aquí lo más importante es la capacidad de reinvención de todos los actores de la industria, así como fue la crisis de 2008, que apuntaba muy bien Richard.
decían, es que se fueron los clientes. No, es que no se fueron los clientes, así como ahorita no se fueron los clientes, cambió el cliente. Y quien no quiera verlo va a tener problemas de mediano y largo plazo. El turismo ha cambiado dramáticamente nuestra forma de viajar, sobre todo en el mediano y largo plazo. Y esto lo vamos a ver desde cómo van a empezar a funcionar las aerolíneas, las empresas que van a quebrar, hoteleras, que esperemos que sean las menos a nivel mundial. Va a haber consolidaciones en el mercado donde empresas van a comprar a otras empresas. Ahora, en 2008 la crisis que se dio, como bien dijo Richard, fue muy rápida y era un tema donde no había liquidez en el mercado, ni había bancos. Al día de hoy, gracias a Dios, esta crisis nos agarró con mucha liquidez en el mercado. Hay muchos grupos con mucho dinero todavía y muchos fondos internacionales. Algunos otros, el tema de crisis les funciona en un tema de flujos de caja donde el comprador tradicional se está convirtiendo ahora en vendedor. Todavía existe un gran spread entre compradores y vendedores, por lo que habrá que hacer un análisis y la gente tendrá que entender que hay muchos proyectos que se iban a hacer en muchas plazas y no van a suceder. Como bien decía Lorena, hay ciertos mercados, como los del centro del país, donde una de las mejores cosas que puede pasar es que se pararon los proyectos porque ya había un sobreinventario enorme. Ahora, yo creo que dentro de esta crisis nuevamente va a haber ganadores y perdedores en temas turísticos. Había mercados secundarios que estaban repuntando, como era Huatulco, o Puerto Escondido, o Oaxaca, o Mazatlán, o nuevas, dentro del centro del país, nuevas industrias que estaban entrando, por ejemplo, en Aguascalientes o San Luis Potosí. Entonces, yo creo que más bien, y como bien apuntaban mis colegas aquí, yo creo que es un tema de ver producto por producto y mercado por mercado. No es nada un tema de que nos va a ir bien o nos va a ir mal. O sea, va a haber gente que va a ir muy bien y gente que va a ir muy mal. Hay lugares donde no se vende un metro cuadrado y hay destinos turísticos y ciudades donde las ventas han parado, pero no se han parado. Y de hecho, hasta dentro del COVID ha habido compras de departamentos y casas. Y va de nuevo, ¿cómo va a actuar el cliente, ya sea residencial o el turista, con respecto a temas de Airbnb y plataformas digitales y cómo van a tener que ser diseñados los hoteles? Yo creo que uno de los temas, y lo apuntaba muy bien los desarrolladores en Estados Unidos, donde en una reunión del ALIS, se necesita guía de las marcas para el diseño de los hoteles. Cada vez los hoteles van a ser más eficientes y se van a necesitar más áreas abiertas y más áreas libres. La gente va a buscar inmediatamente que pase esto, obviamente, una relación social con sus pares y quiere ver gente, no quiere otra vez estar metido en un cuarto 24 horas. Vas a necesitar adecuar los espacios para que pueda trabajar la gente, que sean más amables y que pueda convivir y que pueda tener más interacción. Entonces, yo sí creo que viene un cambio bastante trascendental. Esto es un parteaguas en la industria turística a nivel mundial. Claro que sí. Pues bueno, estamos llegando prácticamente al fin de este seminario, pero antes que nada quisiera, muchas gracias, preguntaba si alguno de ustedes quisiera hacer alguna propuesta o recomendación que considere que nos podría ayudar a la industria, a desarrolladores, a diferentes actores a tomar esto pues como es, ¿no? Objetivamente. No sé, Richard. Yo ofrecería lo siguiente. Yo creo que tenemos una industria hotelera y de turismo, comentábamos, tanto por la parte de negocios como por la parte vacacional. Es una plataforma extremadamente robusta, ¿no? Está pasando muy mal momento y que los temas de planeación deben de ser en dos etapas, ¿no? Lo que es ahora, que es una contingencia, donde hay mucha planeación muy detallada por los grupos propietarios y desarrolladores para tratar de salir adelante. Pero recordar que la inversión, particularmente en temas hoteleros, es parte de los mercados de capital y que son proyectos de largo plazo. Claro. Entonces, habrá gente que busca, nosotros conocemos a un sinfín de inversionistas que están buscando oportunidades, como lo platicaba Patricio. Entonces, eso lo entendemos y está muy bien.
Y habrán quienes estén buscando temas que son oportunistas, pero también hay quien entiende que en los mercados de capital inmobiliarios, que es un asset class que es de largo plazo, ¿sí? Y que lo entiende de esa manera, se seguirá juntando capital en las Afores, seguirá por muchos temas fundamentales, sabiendo que quiere invertir en México por razones distintas y que hagamos una planeación de largo plazo. Tengo 3 puntos, es el primero. Segundo, no lo hemos comentado mucho, pero creo que es implícito en algunos de sus comentarios. Hay una labor que sí es propiamente del gobierno federal, pero muchos de los temas que se hacen se vuelven temas tanto en la parte de turismo vacacional como en la parte de desarrollo económico, se vuelve un tema de los estados y regional. Y me refiero a temas de seguridad, de infraestructura, de promoción. Entonces, segundo punto es mucho ojo a asociaciones públicos-privadas, ¿no? Donde los gobiernos locales trabajen bien con el sector privado, porque se vuelve un tema local y regional. Tercer punto, y un poco regresando al tema habitacional, que también te preguntaría, Claudia, tu opinión, pero cuando vemos el mercado de residencias vacacionales, también hay un tema de largo plazo que quiere decir, oye, vimos el housing crisis del 2008-2009 que se extendió hasta el 2010-2011, que impactó mucho el mercado, no solo aquí, pero en Estados Unidos también. Ahora no tenemos ese fenómeno y si bien estamos en un bajón donde nadie decide nada, lo cierto es que no ha cambiado la demografía en Estados Unidos, ni ha cambiado la demografía de aquí, sigue habiendo una oportunidad ahí por explorar. Pero ese sí es de plazo medio a largo también, y ese es un mercado particularmente fragmentado, no sé si estés de acuerdo. Entonces hay oportunidades, pero dependen de una planeación de carácter estratégico de plazo medio a largo, no sé qué opinas. Sí, claro, bueno, definitivamente muchas de las decisiones de compra de producto vacacional han estado en pausa, ya venían, como vimos en las gráficas, teniendo un poco de prudencia ante las condiciones económicas del país. Aquí estamos apuntando a mercados que de alguna manera tienen información, son muy críticos, evalúan con muchos elementos sus compras, pero definitivamente lo que nos preocupa a nosotros es que toda esta cadena en donde pasas de ser un visitante a un residente de la plaza no se rompa de una forma en la que el restablecimiento del desarrollo inmobiliario vacacional pues tome más tiempo y se rezague mucho más de lo que podría estarse desempeñando la actividad hotelera. Necesitan no sé, tráfico. Lorena, exacto. No sé, Lorena, cuáles sean tus propuestas o tus recomendaciones para nuestra audiencia. Creo que estás Creo que en debes mute, activar ¿no? tu micrófono. No te escuchamos. En lo que tratamos de restablecer tu micrófono, no sé, Patricio, si tú tuvieras alguna propuesta, alguna recomendación, algo en donde tenemos que fijar el ojo hoy. También tu micrófono creo que está apagado. La recomendación que le diría a nuestros atendís del día de hoy sería que esta crisis, lo que siempre va a funcionar en una crisis es back to basics. O sea, yo creo que para poder determinar una nueva inversión hay que ver cuáles son los drivers, como decía muy bien Richard, qué es lo que está buscando el cliente, cómo atraigo de nuevo a mis huéspedes de regreso al hotel, qué es realmente lo que están buscando. En este tema ahorita es seguridad, en otro es también la marca, en otro la operación y el destino. Para hacer la inversión hay que revisar nuevamente las métricas, que es impacto del terreno en el proyecto total y cercanía a la demanda y competencia en la plaza. Yo creo que esas serían mis recomendaciones para nuestros atendís. Excelente. Muchísimas gracias. Creo que para Lorena va a ser, ya no se pudo reconectar para que nos diera sus propuestas. No sé, en los controles que nos digan sobre el que Lorena reingrese al seminario.
Intento conectar. Excelente. Vamos a esperar unos segunditos y pues agradecerles su valiosa participación. El enfoque que nos han dado nos va a permitir pues entender y tener todos estos elementos que podríamos estar necesitando para tratar esta situación con objetividad, ¿no? Realmente, como dicen, no se van a acabar los mercados. Esto en algún punto, por ser una industria de muy largo plazo, pues también está sujeta a factores que pues a veces son incontrolables, pero que, como dices, Patricio, estar al pendiente de ellos y cómo se están desarrollando y cómo me afectan, de alguna manera pues puede darnos esa luz al final del túnel que estamos necesitando, y definitivamente ante el regreso a las actividades, pero probablemente el retorno a la cuarentena o al estar distanciados, pues hace totalmente incierto saber cómo se van a comportar las cosas. Pues no sé, ¿tuvimos la reconexión de Lorena? No, licenciada Velázquez, ya no se va a poder conectar. Ya no. Pues les agradezco muchísimo. No sé, quisiera que las preguntas que nuestro staff está recabando las vamos a tener para responderlas, se las vamos a hacer llegar a nuestros expertos para que nos apoyen. También vamos a compartir con toda nuestra audiencia esta conversación tan interesante para que ellos repasen todos estos conceptos que hemos estado analizando y que definitivamente para todos los que estamos en la industria nos van a servir muchísimo. Ahí viene Lorena, entonces ojalá sí tenga audio y todo sea... ¿Lorena? Bueno, creo que ya se restableció, ¿verdad? Sí. Perfecto. Estábamos cerrando y pidiéndote por último tus propuestas o tus recomendaciones a la industria para ya tener este cierre. Pues creo que después de una pausa siempre es importante tomarlo como una oportunidad. La posibilidad que se tiene de replantear procesos, de afinar las experiencias que cada vez van a ser más importantes en el turismo, por esa búsqueda de esta nueva generación en implementar pues algo más que el hospedaje mismo, un destino de playa, sino excursiones. Creo que México es tan rico, es un potencial que tenemos desaprovechado y que no se ha implementado la red de una manera sólida para que se pueda exponenciar esa posibilidad que tiene México, más recorridos, más, creo que las asociaciones, el trabajo que se haga con gobierno. Creo que los proyectos turísticos se han desarrollado cuando ha habido interés empresarial y también interés de gobierno. Creo que es un muy buen momento de acercarse, de plantear estrategias, salir juntos. Creo que sería un win-win esa posibilidad de brindar todas las herramientas que de repente pedimos los empresarios para que se logren buenas causas, ¿no? La recomendación, por ejemplo, de la Organización Mundial del Turismo, pues es que los volteen hacia este sector tan importante como una posibilidad de salir pronto de esta crisis, ¿no? Es un sector que tiene, pues, emplea a mayor parte de jóvenes, por ejemplo, hay un gran porcentaje de mujeres trabajando ahí, o sea, hay una derrama económica en muchos segmentos que es muy importante dar la oportunidad. Entonces creo que esas alianzas tendrán que ir más allá de un crédito de 9.200 millones por parte de la banca, 13.5, yo todavía la veo, que fue lo que se anunció el día de hoy por parte del gobierno, todavía veo más áreas de oportunidad con instituciones financieras que pueden apoyar un poco más. Creo que no es momento de ganar, sino de recuperarnos, ¿no? Y volver a prender la máquina y que todos empecemos a funcionar. Entonces, creo que las asociaciones deben de jugar un papel muy importante como el de la reforma de pensiones, pero ahora en el sector turismo. Creo que será la gran tarea. Excelente. Les agradezco muchísimo su atención, todo el apoyo que nos brindan, y a todos los que estuvieron atentos a este seminario, también agradecerles su atención. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorena. Gracias, Richard. Gracias. Un abrazo. Buen día. Gracias a todos.